Un saludo cordial a mis hermanos en la fe. Un feliz sábado a cada uno de ustedes. Es para mí un honor desde aquí, desde los estudios de la familia pastoral, el poderles saludar en esta hermosa mañana de sábado. El Señor ha sido bueno, pues nos ha dado la oportunidad de volvernos en recogimiento, a juntarnos a través de estos medios virtuales para poder gozarnos y deleitarnos en la poderosa palabra del Señor. Quisiera en forma especial, antes de sumergirnos en el estudio de esta linda mañana, el poderles agradecer, mis queridos hermanos, tanto de la iglesia de Arlington Norte como de Arlington Central y otros que se han conectado a través de los medios y de las plataformas virtuales para adorar juntos en esta mañana de sábado, vuestra dedicación, vuestro tiempo de oración, vuestra entrega en cada oportunidad que el Señor les pone por delante para ser de bendición para nuestros hermanos en la fe. Y también vuestra dadivosidad. El Señor ha sido bueno y no es menos cierto que Él mismo nos ha invitado a que le probemos en esto. Y en esto le hemos venido probando. Y el Señor ha abierto las ventanas del cielo y ha derramado sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Así es como Él lo ha prometido y así es como Él lo ha dado a conocer. Y mis amados, gracias por vuestra participación en la repartición de alimentos. Hemos tenido esta oportunidad y en la mañana del sábado anterior en la iglesia del norte se compartió alimento, también se ha hecho con la iglesia hermana de la central y próximamente estaremos también participando de este ejercicio en el cual podemos conectar con las personas, con nuestros vecinos, con las personas que están en necesidad y darles a conocer del amor del Señor a través de nuestro servicio y a través del darle a conocer que los amamos y son importantes para nosotros. Muy bien, habiendo dicho esto, que no se haga esperar más la palabra del Señor, para eso hemos venido en esta mañana para estudiarla. Así es que te invito en forma especial que la tomes bien fuerte en tus brazos y que te unas conmigo a esta declaración. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Es viva y eficaz y bien poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que me rompe el alma, que quebrante mi espíritu, las coyunturas y mis huesos, que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Yo creo que el Señor lo puede hacer así en esta mañana y espero que tú también. ¿Qué tal si oramos, mis queridos hermanos? Querido Padre, abrazo el libro que da testimonio de ti y me pongo a disposición de tu Santo Espíritu para que me haga menguar, de tal manera que usted se pueda engrandecer y que haga que su palabra, la que nunca se ha secado o marchitado, vuelva a traer salvación y vida eterna. Creyendo que así será, lo declaramos y lo confesamos por la fe. En el nombre sacrosanto de Jesús, y mis hermanos y hermanas dicen, amén y amén. En forma especial vamos a considerar en esta mañana el por qué a mí, desde el contexto de la soberanía de Dios. El Dios Todopoderoso que se dio a conocer a través del libro de Génesis, el capítulo número 17 y el verso 1. Como el Dios Todopoderoso, en el original hebreo, el gran Shaddai, el Dios que tiene toda autoridad consigo. Dios tiene total autoridad y de eso se trata, su soberanía. La dio a conocer de manera especial en el libro de Mateo, el capítulo número 28, cuando dio a conocer la gran comisión dejada para cada uno de nosotros. Pero vayamos al libro de Génesis, el capítulo número 17, versículo 1, para que le consideremos allí de inmediato. Libro de Génesis, el capítulo número 17 y el versículo número 1 dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El gran Shaddai se da a conocer como el Dios Todopoderoso, es decir, como el gran soberano
de las criaturas, de la raza humana. Y esto nos incluye obviamente a ti y a mí. Y luego, como había mencionado anteriormente en el capítulo número 28 del libro de Génesis, Dios da a conocer su gran comisión para cada uno de nosotros en nuestra jornada de discipulado. Pero lo interesante es que antes de darnos el mandato de id, ustedes recuerdan, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y luego el mandato que añade, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y finalmente concluye con la gran promesa de que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a eso decimos, bendito el nombre del Señor, ¿no es cierto? Pero no pasemos por alto que antes de Jesús dar a conocer esa gran comisión, hace una declaración muy trascendental, una declaración que es fundamental para nosotros entender el gobierno de Dios, para nosotros entender la potestad de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios y cuánto esto abarca. Y en el libro de Mateo, el capítulo número 28, el verso 18, Jesús se acerca a sus discípulos y lo primero que les dice es: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y como consecuencia de esto, entonces, el mandato, la orden, por tanto, id, el imperativo. Pero noten que Dios les está dando a conocer que este mandato, que esta invitación a nosotros participar del discipulado, ir a otros a darle a conocer las buenas nuevas, traerlos al Evangelio, a los pies de Jesús, esto estaba basado en una autoridad. Es decir, nosotros no vamos en nombre de Dios a hacer la tarea que Dios espera que nosotros hagamos para pasar vergüenzas. No, al contrario, porque estamos respondiendo a este llamado, estamos cumpliendo con este mandato basada en la autoridad que Él mismo tiene. Él está diciendo: toda autoridad me ha sido dada, y lo primero que dice es en el cielo. Es decir, que Dios tiene autoridad sobre el ejército del Padre, porque Dios el Hijo es igual a Dios el Padre. Y por eso Él tiene toda potestad de los recursos, de las provisiones, de la autoridad, de las bendiciones, de todas las bondades que el cielo pudiera tener a disposición de sus criaturas. El Hijo tiene autoridad sobre ellas y potestad sobre ellas. Él las da a quien Él quiere. Y entonces esto es una tremenda noticia, especialmente para los discípulos cuando reciben la gran comisión. Vayan, ellos van caminando sabiendo quién los está enviando y sabiendo la autoridad y el poder del que los está enviando. Ahora hace sentido para ellos el discipulado, pues están llevando a cabo esta obra sabiendo que el que le devolvió la vista al ciego, que el que caminó sobre las aguas, que el que le dijo al viento y al mar enmudece, que el que sanó al leproso y aún el que venció la muerte con su propia muerte y el que declaró de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida, el mismo que dijo: Lázaro, ven fuera, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con esa autoridad, con esa potestad, es que el Señor nos envía a nosotros, nos invita a nosotros a seguirle y a que busquemos a otros para que los traigamos a los pies de Jesús. Esto es extraordinario, porque esto nos da a conocer acerca de la soberanía de Dios. Dios tiene total autoridad. Dios se gobierna a sí mismo y no está sometido a nadie, solo está comprometido con sus criaturas. Dios tiene soberanía, Dios no le da cuentas a nadie, Dios no le tiene que pedir permiso a nadie, Dios no necesita consejo, Dios no necesita que lo orienten, Dios no necesita ir a terapias, Dios no necesita un guía, Dios no necesita un coach, Dios no necesita un mentor. Dios es suficientemente grande, Dios se para por sí mismo, Dios tiene vida en sí mismo y Él es todopoderoso. Y en estos atributos, el todopoderoso, el omnisapiente y el omnipresente, es decir, Dios tiene la totalidad de los atributos que lo hacen soberano
sobre el universo entero, sobre toda cosa creada, animada e inanimada, sobre cada una de sus criaturas, incluyéndote a ti, a mí, dile al que está a tu lado y a ti también. Esto es maravilloso, hermanos. Y esto, la palabra lo presenta para que nosotros tengamos en cuenta quién es este Dios y qué es lo que Él es capaz de hacer y por qué nos envía a hacer lo que Él espera que nosotros hagamos. El libro de Efesios, el capítulo número 3, el versículo 20, el libro de Efesios, capítulo 3, versículo número 20, tiene uno de mis versos favoritos, porque da a conocer y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos o imaginamos, de acuerdo a la fe que actúa en nosotros, a Él sea la gloria y a Jesucristo. Y esto es maravilloso, mis amados, por los siglos de los siglos, porque nos da a conocer que la soberanía de Dios está disponible, es real, es completa, no le hace falta nada. Nosotros estamos dentro de su soberanía y por eso somos blanco y recipientes de sus designios, de sus deseos, de su invitación y de su mandato y de su corazón y del amor tan inmenso que Él nos tiene. Ahora nota, cuando hace la descripción, dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, pensamos o imaginamos. Esto entonces lo pone a Él en una dimensión desconocida o inalcanzable. Es decir, la autoridad de Dios, la potestad de Dios, la soberanía de Dios está disponible para nosotros, pero es mucho más abundantemente de lo que nosotros hemos pedido, pensado o imaginado. Y si de imaginación se trata, apúnteme que yo en eso, a mí me gusta que la mente mía se traslade en forma especial. Disculpen el detalle, que es mi niño que siempre está aquí disponible para predicar también. Va a ser tremendo predicador. La soberanía de Dios que está disponible para que nosotros echemos mano de ella, también tiene una dimensión desconocida para con nosotros. Totalmente desconocida. Y el hecho de que usted no conozca la totalidad de la dimensión de la soberanía de Dios no significa que usted tiene razón justificable para dudar de lo que Dios está haciendo. Ahora, nota esto. El libro de Isaías, el patriarca le da una descripción única. Yo quisiera que ustedes me acompañaran al capítulo número 55. Vayamos al libro de Isaías. Si me permiten, aquí tengo los lentes. Perfecto. Vamos al libro de Isaías, porque allí usted se va a dar cuenta de ello. En el capítulo número 55, libro de Isaías. Vayamos de inmediato allí por la gracia del Señor y usted va a descubrir la descripción que hace Isaías. El capítulo número 55, los versos 8 y 9. Y dice la palabra de Dios allí: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, Dios está dando aquí a conocer. ¿Para qué? Para que se marque una diferencia, para que dentro de la soberanía que está disponible para nosotros, la autoridad de Dios que Él la pone a favor de sus criaturas, también tengamos nosotros presente que hay un concepto, que hay una dimensión desconocida, y es desconocida primero por nuestra naturaleza pecaminosa, que está limitada. Y ninguna criatura puede conocer a su creador a plenitud tanto como el creador puede conocer a su criatura. La buena nueva de esto, mis amados, es que nosotros no podemos conocer a Dios en su plenitud, pero Dios nos puede conocer a nosotros completamente, incluso los cabellos de nuestra cabeza, que ni siquiera nosotros sabemos cuánto tenemos o cuántos se nos están cayendo. Dios los conoce al detalle. Dios conoce nuestro DNA, Dios conoce todo acerca de nosotros, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras inclinaciones, Él conoce nuestras tendencias, pero nosotros acerca de Él tenemos una limitación muy marcada. Y nota lo que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son
tus caminos, dice Jehová, son más altos los cielos que la tierra. Así de la distancia, fíjate que hasta el profeta trata de ilustrarlo. Así como es la distancia del cielo a la tierra o de la tierra hacia el cielo, así de distantes son la manera en que tú describes, en que tú puedes comprender mis caminos. Así de distancia hay entre la manera en que yo pienso y la manera en que Dios piensa, entre la manera en que Dios piensa y entre la manera en que yo pienso que Dios piensa. Hay una distancia enorme. Es decir, y esto es para que nosotros entendamos que la soberanía de Dios no es alcanzable por ninguna de sus criaturas, por ninguno de nosotros. Y esto es una buena noticia, obviamente, porque si nosotros pudiéramos predecir a Dios de la manera en que Dios es, aunque Dios no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas, Dios no es predecible, aunque Dios sí se ha dado a conocer y nos ha dado señales para que tampoco estemos tú y yo perdidos en nuestro entorno. Pero Dios es soberano y sus pensamientos son profundos. Y Dios tiene un propósito detrás de cada cosa que nosotros no podemos entender. Y Dios tiene una realidad que es desconocida para nosotros. Y nuestra realidad no puede comprender las realidades de Dios. Y digo esto en el mismo contexto de Jesús en el Getsemaní. Recuerdan, mis amados, Jesús está en el Getsemaní. Y a mí me llama la atención porque Jesús dice, Padre mío, cuando está orando, dice, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como tú quieres, sino como yo quiero. Y ahí Jesús mismo, asumiendo obviamente la naturaleza humana, está dando a conocer de que hay dos realidades, y una es la manera en que nosotros vemos las cosas y otra es la manera en que su Padre ve las cosas. La parte humana dice, pase de mí esta copa, pero la parte espiritual le dice, Señor, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En otras palabras, Jesús nos está dando ese principio como ejemplo para que nosotros tengamos presente de que hay una realidad por encima de mi realidad, y es la realidad de la soberanía de Dios. Y que nosotros podemos definir las cosas, nosotros podemos concluir, nosotros podemos llegar a definir las cosas de una forma y no necesariamente está o puede llegar a estar en acorde con los designios de Dios, porque es que sus propósitos son más altos que los nuestros. Y nosotros todo lo vemos a través de un lente pecaminoso, una naturaleza corrompida, un carácter depravado. Pues figúrese usted, con esas limitaciones es imposible que nosotros podamos tener un concepto claro de cómo los propósitos de Dios en su soberanía se han de cumplir. Y por eso es que Dios nos sorprende tanto a nosotros. Y por eso es que nosotros, especialmente en los momentos de sufrimiento, se nos hace tan difícil comprender a Dios. Porque es que nuestros pensamientos, como dice el profeta, no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Por eso Pablo a los Corintios hace una referencia muy conocida por nosotros en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido al pensamiento de nosotros, son las que Dios tiene preparada para con nosotros. O sea, figúrate tú, si el Dios soberano y supremo, ¿entiendes? Si sus pensamientos son distintos a nuestros pensamientos, si nuestros pensamientos no pueden alcanzar su conocimiento, entonces lo que Él ha ido a preparar para nosotros, cuando lo declaró en Juan 14 del 1 al 3, voy pues a preparar lugar para vosotros, son cosas que tú y yo ni hemos visto, ni hemos oído, ni siquiera nuestro coeficiente las puede, ni siquiera en el más extremo de nuestro sueño, o en la peor de nuestras pesadillas, podríamos llevar a nuestro pensamiento. Son las cosas que Dios, son las maravillas que Dios, son las glorias que Dios tiene para cada uno de sus hijos, los que le aman. Y yo te invito a que lo ames. Yo amo a mi Señor y le pido que me ayude a amarle cada día más, porque cosas grandes son las que Él tiene para nosotros, los que hemos decidido responder a su invitación y amarle, así como Él nos ama con amor eterno. Yo te digo en esta linda mañana de sábado, mis amados de iglesia, que no hay nadie que nos ame como nos ama Jesucristo. Aleluya, bendito sea su nombre. Pero cuán difícil, dije anteriormente,
Es poderlo comprender en los momentos más difíciles, en los momentos de pandemia, en los momentos donde sufrimos, en los momentos donde somos blancos de una enfermedad, como algunos de nuestros hermanos, que han sido objeto de esta pandemia mundial del coronavirus. Tuvimos un anciano, ustedes han estado al tanto de ello, nuestro hermano Víctor Prieto, que llevó muchísimos días en coma inducido, sobre 30 días o 40 días en coma inducido, y si no fuese por la soberanía de Dios, por la providencia de Dios que interviene, lo hubiéramos perdido. Y usted se podrá imaginar en este mismo instante, pero pastor, ¿y qué usted me dice acerca de los que sí hemos perdido? Porque son muchos de nuestros hermanos en la fe, los que han pasado al descanso. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué Dios permite tales cosas? Y esta es una pregunta que no es nueva. Esta es una interrogante que no, que nosotros no somos los únicos quienes la han presentado delante del Señor. Desde los días de la historia bíblica hay estas inquietudes. Estas inquietudes están presentadas y están allí para que nosotros nos demos cuenta de quién es Dios. ¿Quién es este Dios? ¿Y qué es lo que Dios se trae detrás de todo esto? Y también, obviamente, para nosotros poder comprender las dimensiones de esta soberanía que tiene limitaciones para nosotros. El poder comprender estos planes perfectos de Dios que se presentan de manera misteriosa, impredecible, inexplicables y que de repente, de entrada, nos parecen a nosotros como que no tienen ningún sentido. Y en esto, el patriarca Job en el Antiguo Testamento es una de las de las ilustraciones más importantes, porque nosotros conocemos el contexto de su historia y el sufrimiento que implicó el ser, el haber sido tomado como blanco de parte de Dios. Porque ustedes conocen que todo esto se inicia, el litigio de Job, esta jornada de quebranto de Job, no, en principio no tenía que ver con él, simplemente una convocatoria que hay en el cielo, como lo da la descripción del capítulo número 1 de Job, donde Dios mismo lo tira al medio, podríamos decir, ante el universo entero, ante los ángeles y ante el enemigo que venía presumiendo de que vengo de rodear la tierra y andar por ella como si no hubiera nada bueno en la tierra y lo único mejorcito que la pudiera representar fuera el mismo cerdo del enemigo. Mira qué atrevimiento. Y es Dios quien dice, pero no has considerado a mi siervo Job, que es temeroso, que es apartado del mal. Y ustedes conocen lo que implicó ese desafío que se da en el cielo. Y Job, que está aquí abajo en la tierra, no se entera de lo que está pasando, sino es hasta que de repente le cae una pandemia encima, le cae una tragedia encima, en la que pierde sus posesiones, pierde su casa, incluso pierde su ganado, pierde sus riquezas, pierde su nombre, pierde su salud, e incluso pierde a sus hijos. Y hasta la misma mujer lo mira y le dice, mira, mijo, la maldición que te ha caído es tan grande que lo único que te falta es maldecir a ese Dios al que tú tanto le servías y morirte, pues no vales nada. ¿Te imaginas, hermanos? Al extremo que llegó el siervo. Y obviamente Job contendió en un momento dado con el principio de la soberanía de Dios. Porque como dije anteriormente, esto no es nuevo. Esta inquietud, esta interrogante no es nueva. Y es la siguiente. Seguramente usted la habrá escuchado también. ¿Cómo es posible que cosas malas le pasen a gente, ayúdame, a gente buena, a sí mismo? ¿Cómo es posible que cosas malas le pasen a gente buena? Cuando usted, con detenimiento, comienza a explorar la jornada de Job
El comentario bíblico adventista hace unas declaraciones muy relevantes en cuanto a ello, y especialmente cuando nos da a conocer acerca de la educación de Job y la filosofía de Job de vida. Y aparentemente él, no solamente él, sino también sus amigos, entendían, y también de esto se aflora en el Nuevo Testamento. Se entendía de que cuando una persona estaba pasando por calamidad, por tragedia, por dificultad, por momentos difíciles, era porque el azote de Dios estaba sobre él. Y seguramente esto respondía a alguna maldad, a algún pecado oculto, alguna depravación había cometido, de tal manera que los juicios de Dios estaban sobre sí, sobre ellos. Y esto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento igual, especialmente cuando la persona le daba la pandemia de aquel tiempo. ¿Cómo se llamaba? Era la lepra. Era incluso esta enfermedad que es relacionada con la condición misma del pecado, la lepra. Y no era que necesariamente la medicina de aquel tiempo no tenía los medios para poder combatir esta enfermedad, sino que se creía, como dije anteriormente, que como estaba envuelto el castigo, el azote de Dios sobre la persona que lo tenía, entonces los médicos no querían intervenir en ninguna manera para poder contribuir a que esta persona, o a la persona que había sido blanco de esta plaga, pues tuviera acceso a algún tipo de remedio. No, no es posible. Te cayó la lepra encima, te cayó la plaga encima, algún pecado oculto tienes, alguna mentira llevas encima, a alguien has traicionado, a alguien le quitaste lo ajeno, ¿entiendes? Algún pecado tú conservas, algún pecado oculto tú acaricias, en alguna pornografía tienes que estar metido, en algún adulterio tú tienes que estar sumergido cuando te ha caído la plaga que te ha caído. Y era básicamente el mismo concepto que ellos tenían en aquel tiempo. Y por eso cuando a Job le viene toda esta pandemia encima, Job de manera natural se pregunta, ¿por qué a mí? Y esta pregunta empieza en él a elaborarse cada vez más, especialmente cuando llegaron sus supuestos amigos, ¿verdad que sí? Ahí está Sofar, Elifaz y Bildad, donde ambos, que tienen la misma formación de que si las cosas malas no le pueden sobrevenir a la gente buena, entonces es evidente, ¿verdad? Por lógica te dice que algún pecado oculto tenía que tener Job, alguna condición él tenía que tener, que había traído sobre sí este mal. Y es triste porque acosaron al pobre hombre y le imputaron culpa, y no solamente esto, sino que calumniaron su carácter, y hicieron caer sobre él una culpa extrema que hace que Job entonces busque la manera de defenderse. En el capítulo número 33, Job busca defenderse de las imputaciones de sus amigos. Ustedes conocen la historia completa, pero yo les invito a considerar el capítulo número 33 para que veamos a Job allí en los versículos 8 al 11. Capítulo 33, versos 8 al 11, dice: yo soy limpio y sin defecto. Dice el 9 al 11: soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Es básicamente Job diciendo: yo tampoco entiendo, yo no entiendo lo que me está ocurriendo. Job defendiéndose de la imputación de sus amigos que había pecado en él. Y Job está diciendo: es que la agarró conmigo. Es que y básicamente Job en su frustración, recuerden que Job tenía que haber estado en una depresión severa, si es que la palabra del Señor no lo da a conocer, pero las declaraciones de Job, incluso cuando él dice: mira, mejor me hubiera sido ni siquiera haber nacido, bueno, eso te dan a conocer de que Job estaba sumergido en algún tipo de depresión. Y obviamente esto lo lleva en su frustración también a levantar cuestionamiento acerca de este Dios. Y está diciendo: pero ¿cómo es posible? La tienes contra mí. ¿En qué yo he errado? Y esa es la manera en que Job se defiende y se queja de que Dios es indiferente ante la maldad que le está ocurriendo, como si Dios no supiera lo que le estuviera pasando a él.
Interesante es que dentro de la soberanía de Dios, lo que Job no sabía era que Dios mismo era quien había permitido. Dios mismo era quien había dado permiso, y de eso se trata. Esa es la parte de la soberanía que Job no conocía en ese momento. La conocemos tú y yo porque sabemos la historia. Pero ustedes saben que aquí es donde Dios está buscando a través de Job vindicar su propio nombre como un tipo, como una figura de Cristo mismo delante del universo. Y esto es espectacular. Esto tenía una trascendencia en el universo entero. Y esto es importante porque nos invita a que nosotros, al considerar nuestro dolor y nuestra propia historia, tengamos presente de que un propósito Dios tiene. Algo se está inventando Dios cuando nosotros atravesamos por tribulación. No somos indiferentes. Nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestra angustia, nuestra enfermedad, nuestra depresión, el reporte del médico que dice eres un paciente de cáncer y esto te ha tomado por sorpresa y esto te ha zarandeado emocionalmente y no sabes qué hacer y te ha sumergido en un quebranto y en un llanto y de la noche a la mañana todo se viene abajo. Esto no está ajeno a un plan de Dios. Y yo siempre he creído, mis amados, que Dios en su soberanía, todo lo que Él permite que puede evitar es porque tiene un propósito. ¿Comprendiste lo que te dije? Y esto es para que lo mires a través de tu propia historia, a través del lugar donde estás, a través del sufrimiento que estás pasando, o a través del mismo COVID que te acaban de decir, mira, estás infectado, como nuestra hermana Betty School, que le acabaron de decir hace unos días, estás positivo al virus. Si ella, por poner el ejemplo de la sierva que acabo de mencionar, no tiene presente los principios más básicos de la soberanía de Dios, entonces figúrate, esta pandemia está enloqueciendo. Yo creo que es más el daño emocional que le hace a la gente que el mismo físico. ¿Entiendes? Y si tú no tienes un principio claro acerca de quién es Dios, de cómo es Dios, de cuál es el plan de Dios, de cuáles son los propósitos de Dios, de que si Dios lo pudo evitar y lo permitió es porque tiene un propósito y que todos los propósitos de Dios son de salvación. Si tú no tienes eso claro, entonces tú eres el primero que te subas al puente y no necesitas que nadie te empuje porque tú mismo te tiras. Tú mismo te lanzas al vacío y tú dices hasta aquí llegue. Adiós mundo cruel, como dicen en mi tierra. Oye, pero figúrate. Pero nosotros tenemos que tener presente esto. Tenemos que tener presente de que Dios tiene un propósito. Siempre lo tiene y lo ha de cumplir. Y la manera en que Dios interviene ante esta contienda de Job junto con sus amigos, en este careo, en este diálogo en el cual ellos, tratando de ayudar al pobre, lo que hacen es que lo hunden más, porque aunque ellos levantan ciertos valores y estipulados acerca del Dios Todopoderoso, están totalmente ausentes de la compasión y de la simpatía, de la empatía, de la compasión, del amor que necesita el siervo que está hecho leña, como dicen en mi tierra, está abatido, está caído. Y esto también, como lo resalta el espíritu de la profecía, mis amados, el Señor nos invita a que mostremos un corazón compasivo y bondadoso y misericordioso con aquel que está caído, abatido, que está pasando y atravesando la prueba. Tengamos esto presente. Y te lo digo desde ya, antes de llegar al final de la historia, porque tú sabes cómo concluye. La razón por la cual Dios se levanta con ira sobre los amigos de Job, que pensaban igual que él y que estaban educados de la misma manera, no fue porque le dijeron una mentira a Job, sino más bien porque estaban carentes de amor y carentes de compasión. Y el Señor nos invita a eso, a nosotros, a que seamos grandes, a que seamos extendidos en gracia y misericordia, porque es la misma razón por la cual tú y yo todavía estamos respirando. Figúrate si Dios nos tratara a nosotros como nosotros hemos tratado a otros que hierran. Imagínate cuánto tiempo de vida cristiana nos quedaría. Estuviéramos fuera del juego hace tiempo. Entonces Dios nos invita a la gracia y a la misericordia. Mira cómo Dios decide intervenir para clarificar todas las dudas y las sospechas y las imputaciones personales. El por qué a mí está diciendo Job, cómo es posible. Y ante la acusación de sus amigos que le decían, seguramente alguna cosa oculta tú tienes ahí debajo del matre. Y la manera en que Dios lo hace es extraordinaria, mis amados. El capítulo número 38 del libro de Job. Vayamos conmigo en forma especial. Job, capítulo número 38. Allí usted se va a dar cuenta
Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Usted se imagina esa escena, mis amados. Un torbellino, un tremendo twister, como dicen, ¿verdad? Dios decide darse a conocer para que su siervo de repente, ante esta manifestación sobrenatural, pueda escuchar su voz. Y le dice en el versículo número 1 del capítulo número 38, desde un torbellino le dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En otras palabras, Dios se manifiesta de una manera sobrenatural y lo primero que pregunta es: ¿quién eres tú? Porque yo sé quién yo soy. ¿Ves? Yo soy el que tengo potestad en el cielo y en la tierra, pero ¿quién eres tú? Y lo primero que ocurre, si usted nota, es una confrontación de identidad. Dime quién tú eres, dime si tienes nombre, dime quién te reconoce, dime cuál es tu nombre. ¿Entiendes? Pareciera que Dios le está dando a conocer: yo quiero que tú me digas quién tú eres, porque yo sé quién yo soy. Yo te voy a decir quién yo soy. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Recuerdas como en el capítulo 17 de Génesis, versículo 1, Dios se muestra a Abraham? Le dice: yo soy el Jehová, el Dios Todopoderoso. Eso es poderoso, mis amados. Y por eso ahora le dice a Job, se revela a Job y le dice: ¿quién tú eres? Dime quién eres tú para contender conmigo, quién eres tú para debatir conmigo, quién eres tú para preguntarme, para cuestionarme. Y oye, déjame poner esto en perspectiva, porque Dios no se llena de ira porque usted lo cuestione o porque usted le pregunte, porque Dios es suficientemente grande para contestar todas las preguntas. Dios no se preocupa porque nosotros decidamos hacerle preguntas difíciles, porque para Dios no existen, oye, para el único que existe preguntas difíciles es para el que no sabe todas las respuestas. Existen preguntas difíciles para el que no conoce todas las respuestas, pero el que sabe todas las cosas no sabe, no tiene preguntas difíciles. No le puedes hacer ninguna pregunta difícil, porque Él ya lo sabe todo. Así es que Dios no se enoja porque tú le hagas preguntas en medio de tu condición. Dios no se pone mal por eso. Dios no se levanta en contienda contigo por eso. Pero en forma especial, a Job, cuando dice: ¿quién es este que oscurece el consejo?, le dice: ¿quién tú eres? En otras palabras, Dios no lo está criticando por él levantar sus inquietudes, sino simplemente le está diciendo: dime quién tú eres. Dime quién tú eres, porque en la misma respuesta tuya te vas a dar cuenta quién yo soy. Si Dios se revelara a mí, me dijera: ¿quién tú eres, Guzmán?, yo voy a tener que decir: bueno, pues yo soy tú, tú sabes quién yo soy mejor de lo que yo pienso que soy. ¿Me hago entender? Y de esa manera, hasta la misma pregunta que Dios hace, nos hace referencia a Él, porque nosotros salimos de Él y Él es el que conoce todas las cosas de nosotros y de ti. Y por eso es que la soberanía de Dios es tan extraordinaria, mis amados, porque nos hace volver a Él. ¿Quién es este que oscurece el consejo? Y luego le añade: con palabras sin sabiduría. Claro, porque figúrese usted, si nuestra limitación no nos permite conocer la inmensidad, la profundidad, la altura de la soberanía de Dios, entonces es una conversación dispareja. Y por eso es que el Espíritu tiene que traducir nuestras oraciones y bañarlas con la sangre de Jesucristo para que puedan ser aceptadas incluso en nuestras más sinceras peticiones, porque no podríamos conversar con el Dios Todopoderoso. Pero Dios condesciende y Dios platica y Dios abre el foro a que podamos compartirle quiénes somos, qué pensamos nosotros acerca de Él e incluso cómo nosotros nos sentimos acerca de Él. Dios nos invita a que seamos auténticos en esa experiencia, porque de eso es que se trata una relación. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Versículo número 3. Ahora, amárrate los pantalones, como dicen en mi tierra. Cíñete como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me vas a contestar. Ahora tú eres el que me vas a contestar, y tú notas que en el versículo 4, nota ahora: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¡Wow! Esto es espectacular, mis amados. Porque viste a Dios diciendo: bueno, ahora soy yo el que te voy a hacer preguntas. Ahora soy yo el que te voy a cuestionar. Ahora soy yo el que te voy a dar a conocer mis inquietudes. A ver si tú sabes.
Porque nosotros nos servimos, como dicen en mi tierra, con la cuchara grande, ¿verdad que sí? Siempre que pasamos por una adversidad o por un momento difícil y le levantamos sospecha y cuestionamientos e interrogantes a Dios. Y si Dios estuviera aquí, como dijo María y le dijo Marta, si tú hubieras estado aquí, ¿entiendes? Como si Dios no hubiera sabido lo que estuviera haciendo. Como si Dios no tuviera en control de todas las cosas de tu vida, de tu jornada. Y por eso es que dice, ¿dónde estabas tú? En la primera pregunta, ¿dónde estabas tú cuando en el principio, dice el versículo número 4, yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Es que nosotros no estábamos en ningún sitio y por eso es que no sabríamos cómo contestarle. ¿Dónde estabas tú? Y es interesante, mis amados, porque si tú notas, esto presenta a Dios invitando a Job, no en una reprimenda, sino invitándolo a un tour, podríamos decir, a una travesía a través del Génesis. Porque si ustedes notan, el versículo número 38, el capítulo número 38, capítulo 39, capítulo 40 y capítulo 41, los 4 capítulos, mis amados, son un recorrido a través de todas las maravillas de la creación de Dios. Esto es maravilloso. Ustedes saben que el relato de la creación está solamente en un solo capítulo. Porque ya en el capítulo 2, cuando inicia, simplemente está diciendo Dios celebrando. Básicamente está diciendo verdaderamente todo lo que yo he hecho ha sido bueno y bueno en gran manera. Pero desde el versículo, pero solamente hay un capítulo para darnos a conocer el despliegue de la autoridad, de la obra creadora de Dios, que es una descripción extraordinaria acerca del origen de lo que somos. Pero solamente hay hechos debo decir, hechos específicos. Fue la tarde y la mañana, y cuando Dios dijo que fuera esto y fue esto, pero no hay una mayor explicación más detallada, más elaborada. Pero aquí en el libro de Job, mis amados, hay 4 capítulos que empiezan a través de toda la obra creadora de Dios. Si ustedes notan el versículo número 5, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, házmelo saber. ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso sus piedras en angular cuando alababan todas las estrellas del alba? ¿Quién encerró con puertas el mar? Dice el verso 8. Dice cuando puse yo nubes por vestidura suya, o por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, les puse puertas y cerrojo. Oye, y empieza Dios a hacer una descripción detallada poco a poco de la creación. Lo llevó al Génesis. Camina conmigo, mira. Déjame mostrarte. Yo me imagino a Job escuchando la voz de Dios a través del torbellino, y también Dios mostrándole en como si fuera en pantalla gigante, la historia de la creación, pero en detalles. 4 capítulos. Hablando acerca de todas las obras extraordinarias que Dios ha traído a la existencia. Y hermanos, ¿qué es lo que Dios está tratando de hacer? Dios está tratando de humillar a Job. Dios está tratando de censurarlo delante de sus amigos. Dios está tratando de humillarlo delante del enemigo, quien fue el que Dios le dio permiso para que lo tirara al piso y le quitara absolutamente todo, lo pisoteara y lo llevara en esa condición. No. Dios ahora le está dando a conocer su soberanía. Porque en cada descripción de cada obra de la creación, animada e inanimada, mis amados, Dios muestra una imagen suprema de su ser. Porque ninguna de estas preguntas que están a través de estos 4 capítulos, ninguno de nosotros las puede contestar. Pero la puesta del sol se sigue dando, y el sol sigue saliendo, y las lumbreras siguen en su mismo lugar. Pero al mar se le ha puesto sus medidas. Y cada elemento que ha venido a la existencia por la autoridad y la obra creadora de Dios coexiste y existe. Las nubes, el viento, el fuego, el granizo, todo.
como un testimonio de la soberanía de Dios, porque todos ellos le responden a la autoridad de Dios. Salmo 148 dice que lo alaba el viento, el granizo, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, el árbol, el fruto, los animales, las bestias, los reptiles, los volátiles. Todos responden alabanza al Dios poderoso, al Dios todopoderoso, al Shaddai, al soberano. Y en este recorrido, el mensaje que está recibiendo Job es: I got you. Yo sé quién eres, yo te conozco, tú eres mío. Tú estás incluido. Como cuando Jesús le dijo a los discípulos: no se preocupen cuando vayan. ¿Qué hacer? ¿Qué entrar? ¿Qué llevarse? ¿Qué vestirse? ¿Con qué comprar? ¿Qué ponerse? ¿Qué sandalias llevar? Porque por todas esas cosas se preocupan los gentiles. Por eso la misma palabra nos da a conocer que si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Y con esto, mis amados, les digo, el corazón de Job fue quebrantado en medio de aquella escena. El capítulo número 40, el verso 3 al 5, dice que Job responde a Jehová diciendo: yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, mira, una vez digo algo, pero ahora. ¿Te imaginas? Cuando Dios hace un despliegue de su soberanía delante de nosotros, nos tapáramos la boca. Mejor no digo nada. Discúlpeme, mi Señor. Pero Dios continúa en el capítulo 41, dándole mayor evidencia. Que si de las hormigas, diciendo yo, usted tiene que ir con detalles. Estos son 4 capítulos que usted los tiene que leer y tiene que ir a través de ellos. Porque en cada uno de ellos Dios te está dando a conocer la manera en que Él responde, la manera en que Él cuida, la manera en que Él ordena. Y con esto te digo que por eso no tenemos que cuestionarle a Dios, porque tú y yo le servimos a un Dios responsable, que te ha tomado muy en serio, y por eso te ama más que cualquier otra cosa en esta vida. Por eso en el capítulo número 42, los versos 1 al 6, capítulo número 42, los versos 1 al 6, dice allí la palabra del Señor: yo conozco que todo lo puedes. Job responde: y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas muy maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, mi Señor, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y así lo hizo Job. Porque comprendió que por encima de sus circunstancias, de su tragedia, había un Dios soberano que sigue en control de tu vida y de mi vida. La sierva dice que Dios no guía jamás a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y comprender los designios que Dios tiene para con ellos. Mis amados, tu vida no es el producto de una casualidad, y Dios no está preocupado en el cielo preguntándose qué hacer. Dios no está necesitado de consejos para saber cuál es el bien que Él desea para ti. Van a haber momentos difíciles, posiblemente hasta peores de los que ya has experimentado. Pero recuerda que en las promesas, la palabra del Señor dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas será librado. De todas ellas. Y yo creo que el milagro más grande es que Dios hace cumplir sus propósitos, aun cuando nosotros no entendemos.
Y la mejor de las noticias es que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no hay que temer mal alguno, porque el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros, mis amados. El Señor estará siempre con nosotros. Querido Padre que moras en el reino de los cielos, esta es una gran noticia que nos has dado a conocer a través de la Escritura. Tú has conocido nuestro caminar, nuestros pesares, nuestras cuitas, nuestros sinsabores. Y cuando en nosotros se levanta la inquietud, la sospecha, la pregunta del por qué a mí, ahí tú estás, disponible como le hiciste a Job, listo para invitarnos a un recorrido a través de tu obra creadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y tú y yo, mi querido hermano y hermana, somos criaturas del Dios más amante del universo, del Dios Shaddai, el Todopoderoso. Nuestra vida tiene un propósito y tiene un destino eterno, brillante y un galardón asegurado en sus manos. Así es que no temáis, mis amados, porque si el patriarca Job fue doblemente recompensado, tú y yo obtendremos el galardón de la vida eterna. El Señor ya nos ha asegurado con su muerte en la cruz del Calvario. Por eso, Señor, ayúdanos a permanecer firmes. Firmes y confiados en que usted todas las cosas las hace bien. Bendita sea tu soberanía sobre nosotros, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Y mis hermanos y hermanas dicen, amén. Amén.